Vamos a dar inicio a nuestro servicio, un domingo más en el cual le rendimos pleitesía, honor y todo reconocimiento a nuestro Dios y Salvador. Amén. Amén. Tome su Biblia con su mano derecha, levántela por favor. Y repita conmigo nuestro versículo de inicio de culto que está en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 en adelante, que a su letra dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén, amén. En este libro que Dios le dio al hombre están las respuestas, las soluciones a todas las situaciones de nuestra vida. Amén. Es nuestra guía. Dios no nos dejó desamparados. A pesar de que se rompió esa relación en el huerto del Edén con la desobediencia de nuestros padres, Dios no nos iba a dejar a la deriva. Dios nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para que supiéramos que Él siempre iba a estar con nosotros. Él nos iba a dar la solución, la fortaleza en momentos de debilidad. Amén. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Vamos a dar lectura a una de las historias más hermosas de la Biblia, en el caso de el Evangelio de San Juan. Vamos a ver la historia de un hombre noble, un hombre que servía al rey Herodes y que buscaba un milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo. Juan 4, versículos 43 al 54. Amén. Cuando esté listo, lista, me dice amén. Amén. Juan 4, versículos 43 al 54. En su Biblia aparece como Jesús sana al hijo de un noble. Es decir, se refiere a un funcionario del rey Herodes Antipas. ¿Listos? Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 43 en adelante. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, se refiere a Jesús, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Cierre sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración.
Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de entrar en tu presencia, Señor. Yo te pido que a partir de este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando a tu iglesia, que sea palabra tuya, Señor. Yo soy un siervo inútil, Señor. Yo solamente soy un instrumento tuyo para que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanas, mis hermanos que están oyendo esta palabra, aquellas personas, Señor, que habrán de escuchar este mensaje que tú traes para tu pueblo, para tu iglesia, Señor Jesús, para que la iglesia sea fortalecida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús todos decimos amén, amén. Amén. Puede tomar su asiento. Como les decía hace un momento, esta es una de las historias, hay muchas historias conmovedoras, pero esta es una de las cuales yo me siento un poco más identificado, y ya le relataré durante nuestro estudio a qué me refiero. Esta enseñanza se llama Un milagro en la casa de un noble, pero también lo podríamos llamar como un milagro en tu casa. ¿Cuántos esperan un milagro por parte de Dios en este momento de su vida para ustedes, para su familia, para su casa? Amén. Vamos a comenzar entendiendo qué es un milagro. En el diccionario de la Real Academia lo define como un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Es decir, un milagro es algo que tú y yo no podemos llevar a cabo en nuestras vidas cuando hemos agotado todos nuestros recursos, todas las instancias con las cuales nosotros podemos o creemos que podemos salir adelante en la vida, ¿verdad? O en determinada situación. Ese es un milagro. Y en el caso de este hombre, estamos hablando de un noble, un hombre que pertenecía al Imperio Romano, que trabajaba para el rey Herodes. Y fíjate lo que dice ahí en el versículo. Antes de entrar en ese tema, vamos a analizar versículo por versículo. Dice en el versículo 43, 2 días después salió de allí, se refiere a Jesús, y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Uno de los primeros puntos a analizar en este estudio es cómo nosotros que hemos caminado por la senda de la fe en Cristo Jesús, los que nos hemos convertido a la fe verdadera en Cristo Jesús, hemos pasado de una religión a una relación. Nosotros vamos a encontrarnos con la incredulidad de la gente que está a nuestro alrededor, principalmente la de nuestra familia, ¿verdad? Eso era lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice en Juan 7. Juan 7, versículos 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjate aquí cómo vemos cómo Jesús comenzaba a experimentar el rechazo principalmente de su familia. Aquellos que se supone que serían los primeros que deberían de apoyar a Jesús en su ministerio son los primeros en rechazarlo. Y muchas veces sucede así en la vida cristiana, ¿verdad? Los primeros que te deberían de apoyar en esta vida nueva en Cristo Jesús, cuando tú has pasado de ser una persona que quizás te alcoholizabas cada 8 días y has dejado de hacerlo, te drogabas, robabas, estabas en fornicación, estabas en adulterio, estabas haciendo cosas ilícitas, estabas en desobediencia, estabas en desacato en las leyes de Dios y las leyes civiles y morales. Tú empiezas a cambiar y las primeras personas que te empiezan a rechazar y a no creer en tu cambio son tu propia familia. ¿Cuánto les ha pasado eso o nada más a mí? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Es cuando dicen, no, es que no te creo. Pues sí, porque como dice un dicho, ¿verdad? Haz fama
Échate a dormir, ¿verdad? Como decimos aquí en México, ¿verdad? Pero sabes, una de las cosas reales en Cristo Jesús es que cuando tú realmente has tenido un encuentro con Cristo Jesús, cuando tú has pasado una religiosidad a una relación, cuando realmente tú has tenido un encuentro con Jesús, tu vida es transformada radicalmente en ese mismo momento. Y esto no es algo que solamente pase en la vida de una o de dos o tres personas. Esto se puede decir que es a nivel general. ¿Por qué? Porque déjame decirte una cosa, que cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos en ese mismo momento en que Jesús los llamaba, dejaban de hacer automáticamente lo que estaban haciendo para seguirle a Él. En ese mismo momento comenzaron a seguir a Jesús. Recuerda usted a Mateo, ¿verdad? Que era un recaudador de impuestos. Cuando dice Jesús, el evangelio, que Mateo estaba sentado a la mesa recibiendo los impuestos, y llega Jesús y le dice: vente, sígueme. Y en ese mismo momento Mateo deja todas sus cosas, lo que estaba haciendo, por seguir al Rey. Esa es la verdadera relación con Cristo Jesús. Cuando en el mismo momento que tú tienes un encuentro con Jesús, has entendido quién es el que te llama, tú dejas todo lo que estabas haciendo o tu vida en pecado para que aquel que te ha llamado la vaya transformando, la vaya renovando día con día. Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios que Jesús era rechazado por su familia principalmente. Yo no sé si en este momento de tu vida que estás comenzando a caminar, válgame la expresión, estás comenzando en la senda del cristianismo, tú has sido objeto de rechazo por parte de tu familia. Sin embargo, déjame decirte una cosa, que no importa que tu familia no te crea, lo importante es quién ha creído en ti. ¿Quién ha creído en ti? Cristo Jesús. Eso es lo que debe de importarte. Y sabes, una de las cosas maravillosas que comenzamos a experimentar en la vida cristiana son los milagros. ¿Sabes? Muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo en un punto de inflexión en nuestras vidas, un punto de quebrantamiento en el cual nosotros hemos agotado todo recurso, toda instancia para salir de una problemática, de una aflicción, quizás de una enfermedad, quizás de una crisis financiera, una crisis matrimonial, qué sé yo, una crisis existencial. Una crisis en la cual tú te puedes preguntar: es que yo no sé para qué estoy en esta tierra. Yo no sé de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy. Pero sabes, una de las cosas maravillosas es que la Biblia siempre nos va a revelar cuál es el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Y el mayor propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra es que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Amén. Aquel que tiene un encuentro con Cristo Jesucristo, con Jesucristo, su vida cambia radicalmente de tal forma que se da cuenta que este paso por esta tierra simplemente es algo pasajero, que nuestra verdadera existencia, nuestra verdadera vida, el verdadero gozo no está en esta tierra material que estamos viviendo en este momento, sino que nuestra verdadera vida está en la vida eterna, en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, en la presencia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, en la verdadera familia en Cristo Jesús, en la cual un día tú y yo vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Amén. Sin embargo, en esta ocasión vemos que este hombre estaba atravesando por una de las situaciones más difíciles que puede atravesar un padre de familia. Un padre de familia que en esta ocasión vemos que su hijo estaba a punto de morir. Dice la palabra de Dios, verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo.
Fíjense aquí, primer punto. Jesús había regresado a Capernaum. Todos sabemos que Capernaum era, por decirlo así, el cuartel general de Jesús. Ahí era donde vivió la mayor parte del tiempo, una ciudad marítima. Y dice la palabra de Dios que hasta ese lugar acudió un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Cómo estaba su hijo? Enfermo. A lo mejor tú en este momento no tienes un hijo físicamente enfermo, pero tienes una situación enferma en tu vida, un área en tu vida que está enferma, un área en la cual a lo mejor tú piensas que se está muriendo esa situación, en el sentido de que ya no hay solución, y en la cual tú necesitas un milagro, algo sobrenatural, algo que solamente Dios puede hacer en tu vida. Y dice en el versículo 47, cuando oyó, atención con esta palabra, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Fíjense, aquí vemos algo muy importante. Número 1, dice que este hombre oyó que Jesús había llegado a Galilea. Y esto es un punto muy importante que vamos a ir desglosando poco a poco, en el sentido de que este hombre había oído de la fama de Jesús, que Jesús se empezaba a manifestar a su pueblo. Esta era la segunda señal que Jesús iba a hacer de un milagro. El primero había estado en las bodas de Caná, donde había convertido el agua en vino. Y en este momento, este hombre había escuchado de la fama de Jesús. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Pregunta, ¿por qué si este hombre era un siervo de Herodes, por qué no fue a pedirle a Herodes que lo ayudara con su hijo? ¿Por qué no podía? Porque, ¿sabes? Muchas veces nosotros podemos pertenecer a un cierto nivel en nuestro trabajo, como en el caso de este hombre, pero hay cosas que el jefe no va a poder solucionar. Ni tu jefe, ni tu título profesional, ni tu cuenta bancaria, ni tus influencias. Solamente hay alguien que puede solucionar esa situación en tu vida, y ese es Dios. Ese es Jesús. Este hombre había oído de la fama de Jesús que comenzaba a expandirse, y dice la palabra de Dios que este hombre acudió a él de una forma humilde. ¿Cómo acudes cuando tú tienes una situación difícil en tu vida? ¿Acudes con humildad con Jesús o pides en una forma casi como exigiendo? A Dios se le tiene que acercar uno con humildad. Dice la palabra de Dios que este hombre había escuchado de la fama de Jesús, y una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando llegamos a los pies de Cristo es predicar su palabra. Anoche yo estaba comentando, le estaba predicando a una persona que había perdido un hijo, y a pesar de que en ese momento no aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, a pesar de que creía en Él, yo estaba predicándole acerca de que Jesús podía sanar su corazón. Esa persona terminó por no aceptar en ese momento la palabra de Dios. Sin embargo, ¿sabes? Algo muy importante que tú y yo tenemos que tener en cuenta es que dice en su palabra en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra cuerpo, alma, espíritu, llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Y qué quiere decir esto? Que quizás en ese momento la persona que tú le prediques lo que Dios ha hecho en tu vida o lo que puede hacer en su vida, te rechace. Pero sabes, va a llegar un momento de inflexión en su vida, de quebrantamiento, en el cual va a recordar lo que tú le hayas hablado de Jesús. Amén. Y eso fue lo que a mí me sucedió una vez. Yo recuerdo que era una persona que me gustaba, de hecho me gusta mucho leer, pero
yo estaba lleno de filosofía humana, de filosofía que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Y a pesar de que era una filosofía motivacional, humanista, por decirlo así, había momentos en los cuales no me servía. Y y buscaba un libro, y buscaba otro, y escuchaba programas de superación, y iba a grupos de autoayuda, y hacía esto, y hacía aquello, y por el momento me sentía bien, pero después volví a declinar. ¿Por qué? Porque nada va a superar la palabra de Dios, que es palabra viva que va al espíritu del hombre. Eso es una diferencia abismal entre las filosofías de este mundo y la palabra de Dios, que es una palabra que no es filosofía terrenal, no es sabiduría humana, es una palabra que va al espíritu del hombre. Y este hombre estaba buscando una palabra que fuera a su espíritu y que le alimentara su fe. Este hombre estaba en búsqueda de un milagro. Y muchas veces nosotros podemos estar en busca de un milagro, pero estamos buscando en el lugar correcto o de la forma incorrecta. Este hombre había acudido a Jesús, y dice la palabra de Dios, más bien dicen algunos teólogos, lo vamos a ver más adelante, que este hombre tuvo que caminar 35 kilómetros para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Un día de camino. Fíjate, un día para ir a escuchar una palabra que le iba a dar esperanza a su vida y que le iba a dar un milagro en el cual su hijo iba a ser sanado. Muchas veces nosotros tenemos la congregación a la vuelta de la esquina, o tenemos que ir a un servicio y decimos, no, hoy no voy, es que estoy cansado. Este hombre tuvo que caminar un día para buscar la presencia de Dios y la misericordia de Jesús. Y muchas veces nosotros, a pesar de estar cerca, lo desechamos. Desdeñamos la oportunidad que tenemos. Desdeñamos incluso un templo que Dios nos pueda dar. Lo damos por sentado, decimos, pues ahí está la congregación, ahí está el templo, no pasa nada, voy el próximo domingo o voy el próximo mes. Y sabes, este hombre tuvo que caminar 35 kilómetros aproximadamente para ir a encontrarse con Jesús. ¿Sabes? En mi testimonio de vida en Cristo Jesús, cuando yo llegué a un momento de crisis, de depresiones, había momentos en los cuales yo todo el domingo me la pasaba de una congregación a otra. En la mañana me iba a una, salía y me iba a otra, cuando no sabía a dónde me iba a llevar el Señor, en dónde me iba a establecer. Era tanta mi necesidad que a mí no me interesaba estar todo el día buscando la palabra de Dios y ese manantial, esa agua, esa esperanza en mi espíritu, que no me importaba dónde tuviera que ir. Y solo, hay muchas personas que dicen, no, pues vamos, es que no hay quien me acompañe. Es que no hay quien me acompañe, no hay quien vaya conmigo y pues no voy. Pero cuando realmente tú tienes una necesidad, un anhelo por sanar tu vida o esa área de tu vida, a ti no te va a interesar si ves un día de camino o dos. Dice la palabra de Dios que este hombre también nos hace recordar a ese otro hombre que tenía un hijo endemoniado, el cual lo llevó a Jesús y Jesús lo libera de esa opresión demoníaca. La pregunta es, ahora que tú necesitas ese milagro, ¿a dónde estás acudiendo? ¿Estás acudiendo a los pies de Jesucristo? ¿Estás alimentando esa fe que necesitas para ese milagro? ¿O vas a ser como muchas personas que dicen, no, es que yo ya fui con una congregación y no pasa nada en mi vida, pues voy con el brujo, voy con el hechicero? ¿O voy a hacer este negocio ilícito para que ya tenga más dinero, etcétera, etcétera? ¿A dónde vas ahora que tú necesitas un milagro en tu vida? ¿Con quién acudes? Estos dos hombres habían acudido con Jesús porque sabían que solamente podía sanar Jesús a sus hijos. Hay momentos en los cuales no te va a servir tu título universitario,
No te va a servir, no te va a salvar que tú estés trabajando en Hacienda o en una dependencia gubernamental, o que tú estés con uno de los empresarios más ricos de este mundo, o una empresa multinacional. Hay situaciones en las cuales solamente Jesús puede hacer aquello que tú no puedes hacer. Yo me imagino que este hombre noble que trabajaba para el rey de Antipas había agotado todos sus recursos para sanar a su hijo sin tener éxito. Este hombre trabajaba para Herodes, era un oficial. Este hombre tenía prestigio, poder, reconocimiento, tenía dinero, pero no tenía la facultad de poder salir de esa situación. Por eso te preguntaba, en esos momentos de quebrantamiento, ¿a dónde acudes? Por eso es muy importante que tú y yo prediquemos en todo momento a las personas, porque va a llegar el momento en el cual se van a quebrar, se van a romper. Y esa palabra de esperanza, de fe, en la cual quizás tú le digas, ¿sabes qué? Que hubo un momento en mi vida en el cual mi matrimonio estaba muy mal, y yo busqué de Jesús y Dios restauró mi matrimonio. Mi hijo estaba en las drogas y Dios lo sacó de esas tinieblas de las drogas. Y dice la palabra de Dios en Romanos 10. Escribe el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabes? Dice la palabra, es que cuando tú predicas la palabra de Dios en todo momento, tus pies son hermosos delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso era lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, es que Jesús iba de un poblado a otro, iba de Samaria a Capernaum, a Galilea. Él iba predicando el evangelio de salvación. Y cuando tú y yo hacemos eso, nos asemejamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Verso 16: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Fíjate, aquí te habla una vez más del rechazo. Dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues dice el Señor: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es decir, aquellas personas que tú les predicas, pero que en ese momento te rechazan. No obedecieron el evangelio, lo rechazan. Sin embargo, tú y yo tenemos que ser persistentes, porque tarde o temprano Dios va a tocar el corazón de esas personas. Y otro punto muy importante es que este hombre, este noble, no pertenecía al pueblo de Dios. Este hombre trabajaba para Herodes. Este hombre pertenecía al pueblo enemigo de Dios, a Roma. Sin embargo, Jesús no lo rechaza. Y eso nos lleva al principio de que para Dios no hay acepción de personas. Amén. Para Dios lo mismo es que tú tengas un título universitario, que no tengas un título universitario, que tengas dinero, que no lo tengas, que tengas riqueza o que no la tengas, que seas una persona intelectualmente muy reconocida o que seas una persona indocta. Para Dios no hay excepción de personas, y ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Todos nosotros hemos experimentado de una forma u otra milagros por parte de Dios, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de Dios, que Dios no elige personas por su estatus social, su color, su dinero, su posición. El amor de Dios es grande, y ese amor está dispuesto para ti. Si en esta mañana puedes creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Amén. Verso 48 de nuestro texto base:
Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este punto lo titulé como la fe que cree, pero al mismo tiempo lo subtitulé como buscadores de señales y no de salvación. Lo voy a repetir una vez más: buscadores de señales y no de salvación. ¿Por qué? Porque dice ahí en el versículo 48: entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Esto qué quiere decir? Que los incrédulos no buscan a Jesús, sino le utilizan. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha gente que busca a Jesús únicamente para obtener algo de Él, pero no para seguirle. ¿Recuerda usted la enseñanza de Lucas, en donde habla acerca de los 10 leprosos? Los 10 esperaban también un milagro, y los 10 obtuvieron ese milagro, pero solamente uno regresó adorando, alabando y postrándose ante Jesús. La pregunta es: ¿qué actitud tienes ante Dios, si Dios te concede ese milagro dentro de su voluntad? ¿Le vas a seguir? ¿O simplemente serás como muchas personas que cuando obtienen lo que quieren de Jesús, se dan la media vuelta y se van? En cierta ocasión Jesús les dice a la multitud que le seguía: ustedes me siguen porque ayer yo les di de comer. Jesús les estaba diciendo: ustedes me siguen por lo que yo les pueda dar, pero no por quien soy, no porque yo lo que yo les quiero enseñar. Y Jesús les estaba diciendo: no se dejen guiar, o no se dejen llevar por el alimento natural, sino por el alimento que nunca perece, es decir, su palabra. Tú no debes de dejarte guiar por lo terrenal o el milagro terrenal que Dios pueda hacer en tu vida, sino por el milagro más grande que Jesús te ofrece en esta mañana, y que es el de la vida eterna. Amén. Ese es el verdadero milagro que debes de anhelar en esta mañana. Amén. Amén. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba acostumbrado a creer por las señales de los enviados de Dios. Usted puede leer a lo largo de todo el Antiguo Testamento los grandes profetas, los grandes hombres de Dios. Ellos realizaban señales y prodigios, ¿verdad? Como Eliseo, como Elías. Todos esos hombres realizaban milagros, Moisés. Pero tú no debes de dejarte guiar solamente por los milagros terrenales. Tú debes de buscar algo más profundo en Cristo Jesús. Es su espíritu, su presencia, su santidad y la vida eterna. Tu mirada no puede estar solamente centrada en un milagro terrenal. Te voy a decir por qué. Porque Jesús, cuando resucitó, Él sanó a mucha gente. De hecho, mucha gente, dice la palabra de Dios, que resucitó también en el día que Jesús resucitó, pero ellos volvieron a morir. Jesús estaba más centrado en enseñar su palabra que en los milagros terrenales. Los milagros terrenales únicamente eran señales para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo. Pero el milagro que Jesús estaba enseñándole a la gente era su palabra. Palabras de vida eterna. Jesús le estaba diciendo: aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la mentalidad que debes de tener tú. Fíjate, dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20 al 23: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Atención, versículo 22: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Se da cuenta? Aquí hay tres tipos de personas, que siguen a Jesús.
Dice en el versículo 22, los judíos piden señales. Los judíos representan la religiosidad. Los judíos representan a aquellos que dicen, sí, como Tomás, yo hasta no ver, no creer, ¿verdad? Son aquellos que dicen, no, pues, los que le dicen, mira, yo creo que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Pues si Dios realmente existe, que me haga el milagro y voy a creer en Él. ¿Se ha escuchado esos casos? Si Dios hace ese milagro, entonces sí voy a creer. Si no, pues yo, miren, yo hasta que yo no vea el milagro en mi vida, yo no voy a creer que realmente Dios existe. Esos son los religiosos. Ese es un tipo de personas. Y esos eran los judíos que le decían a Jesús, cuando estaba crucificado, le decían, ay, tú no dices que eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y nosotros creeremos en ti. Esos son los religiosos. Los que dicen, si Dios me hace el milagro, voy a creer, si no, pues no. Está el segundo tipo de creyente, entre comillas. Los que dice ahí, y los griegos buscan sabiduría. ¿Quiénes eran los griegos? Como dicen por ahí, ¿no? Grecia, la cuna del pensamiento, ¿verdad? La cuna de la filosofía. Grecia, los intelectuales, los del raciocinio, los del sentido común. Son aquellas personas que dicen, no, es que, pues sí, la Biblia dice que se abrió el mar rojo, pero no. Según los estudiosos, hubo un fuerte viento y fue lo que hizo que se abriera el mar rojo. Y empiezan a racionar todo, a buscarle la lógica, el sentido común. No, pero es que Jesús murió en la cruz y resucitó. No, es que dice la ciencia que hay mucha gente que muere, pero que está en un estado catatónico, pero no está muerta y ya después vuelven a despertar. Eso a lo mejor fue lo que le pasó a Jesús. ¿Usted ha conocido ese tipo de personas? Que debaten y debaten y debaten, pero esto, y es que yo creo que, y es que no creo que tanta gente había en Egipto y en Israel, y no creo que con 2 peces, ¿a poco con 2 peces y 5 panes le dio a comer a más de 5,000 personas y a todo? Esos son los griegos, dice ahí, y los griegos buscan sabiduría. El hombre terrenal busca, el que no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, busca toda lógica, busca todo raciocinio. Y saben, yo era de esas personas. Antes de Cristo Jesús, yo era de ese tipo de personas. Debido a que tenía mucho conocimiento de filosofías orientales y todo eso, ¿no? O sea, yo debatía cuando me predicaban, ¿no? Pero no, y esto. Hasta que un día me dijeron, oye Carlos, ¿y tú por qué, a pesar de todo el conocimiento que tienes y todo esto que me estás diciendo, por qué no has podido salir de tus depresiones? Y fue cuando dije, solamente Jesús me puede hacer libre de las depresiones. Amén. Para su honor y gloria. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, porque profesando ser sabios, se volvieron necios, ¿verdad? Sí. Dice en 1 Corintios 2:14, dice, porque el que no tiene el Espíritu de Dios, no puede discernir lo que viene de Dios, porque para él es locura. Y sabes, para el hombre sabio, la palabra de Dios, el cambio de vida de la persona es locura. No, es que yo no puedo creer, no, si tú eras un violador, si tú eras un narcotraficante, si tú eras un asesino, si tú eras un delincuente, si tú eras un borracho, si tú eras un adúltero, ¿a poco ya no lo eres? Ese es el intelectual, el que no cabe en su mente que Dios pueda transformar la vida de las personas. Aquel que dice, como cuando Jesús estaba crucificado en
cuando ya estaba crucificado y que había 2 delincuentes a su lado. Dice, ¿cómo este hombre que es delincuente, ¿a poco ya lo perdonó Dios? ¿Y a poco ya está en la presencia de Dios? No, pues sí, por eso está ahí colgado con él, porque él era un delincuente. ¿Y cómo que Dios lo perdonó? ¿Cómo que Jesús lo perdonó y ahora ya va a estar? O sea, es el que todo busca, un raciocinio. Por eso dice la palabra de Dios, porque nosotros predicamos a Cristo Jesús, tú y yo que hemos nacido de nuevo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. Para los sabios es locura esta palabra de predicación. Amén. Amén. Siguiente punto. Vamos a ver un tipo de fe que es la que persiste, la que no se da por vencida. Verso 49 de nuestro texto base. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vemos cómo este hombre le dice Señor a Jesús. En el original estaba viendo que Señor viene de la palabra kurios, que significa supremo. Él estaba dando un reconocimiento a Jesús. Este hombre, que era un oficial, es decir, era una persona con un alto coeficiente intelectual, que tenía un rango, que tenía reconocimiento en el Imperio Romano, le estaba diciendo al hijo de un carpintero supremo. Fíjense, el fuerte reconociendo al débil. ¿Cómo reconoces tú a Dios en tu vida? ¿Lo reconoces como el supremo, como el que todo lo puede? Sí, amén. Dice la palabra es que este hombre le reconoció a Jesús, pero al mismo tiempo fue un hombre insistente, que buscó la misericordia de solo aquel que podía salvar a su hijo. Dice en Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se refiere esto? Este versículo habla en términos prácticos, sintetizándolo, la historia de la viuda que buscaba a un juez que dice la palabra es que no temía ni a Dios ni le temía a hombre, pero que había una mujer viuda que era insistente y le decía, Señor, juez, hágame justicia, y llega un punto en el cual este juez le dice, ay, yo no temo a Dios, no reconozco títulos de hombre, pero yo le voy a conceder a esta mujer, le voy a hacer justicia para que no se vuelva fastidiosa. Lo estoy parafraseando. Para que ya no me angustie, para que ya no esté de continuo acechándome, le voy a hacer justicia. Este hombre insistió con Jesús hasta que Jesús hizo su milagro. El punto es, no desistas hasta que Jesús haga el milagro en tu vida. Por supuesto estoy hablando de un milagro en el cual su nombre será glorificado. Un milagro en tu vida en el cual tú vas a manifestar lo que Dios hizo en esa situación en particular. Porque hay mucha gente que recibe el milagro por parte de Dios, pero no tiene ni siquiera la humildad ni la gratitud para ir y decir, Jesús hizo este milagro. Yo le pedí este milagro a Jesús y hoy doy testimonio de que Jesús sanó a mi hijo de las drogas, sanó a mi hija del cáncer, salvó mi matrimonio, me dio un nuevo trabajo, etcétera, etcétera. Hay gente que ni siquiera es agradecida con Dios y no da testimonio de lo que Jesús hace en su vida, como esos 9 leprosos que no regresaron. No te olvides cuando Dios haga el milagro en tu vida, de agradecerle, glorificarle y honrarle también. Amén. Aquí vamos a ver la fe que obedece. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí vamos a ver 3 cosas muy importantes. El oficial
escuchó la palabra de Jesús, creyó la palabra de Jesús y obedeció a Jesús. Dice ahí en ese versículo 50, vio lo que Jesús le había dicho, escuchó lo que Jesús le había dicho, creyó por la palabra de Jesús y se fue. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Jesús te da una palabra de sanidad, cuando Dios te da una palabra para que seas bendecido, bendecida, tienes que creer esa palabra y cambiar tu actitud. ¿A qué me refiero con la actitud? Dice la palabra de Dios en el primer libro del profeta Samuel que había una mujer que se llamaba Ana, ¿verdad? Esposa de Elcana, y Penina, que era la segunda esposa de Elcana, le hacía la vida imposible a Ana porque era de mujer estéril. Llega un momento de quebrantamiento de Ana en el cual ella va al templo. ¿A dónde fue? ¿A dónde tenemos que ir a buscar la presencia de Dios? ¿A dónde tenemos que ir a buscar un milagro por parte de Dios? Al templo, ¿verdad? A la congregación. Dice la palabra es que esta mujer fue al templo y estaba derramando su espíritu, estaba derramando sus lágrimas. Era tanto su desborde de esta mujer que ya no podía articular palabra. Simplemente su boca se movía. Y cuando el sacerdote Elí le dice, mujer, ¿hasta cuándo te levantarás de esa borrachera que traes? Y le dice Ana, dice, no, Señor mío, no tome a esta mujer por una mujer impía. Estoy derramando mi espíritu, estoy derramando mi corazón ante Dios por mi aflicción. Y Elí le dice, ve a tu casa y que Dios conceda el anhelo de tu corazón. Y dice la palabra es que en ese momento Ana cambió la actitud de derrota por una actitud fuerte en la promesa que le había dado el sacerdote Elí, en el sentido de que Dios le iba a conceder un hijo. Dice la palabra es que en ese momento Ana regresa a su casa, pero ya con otra actitud. Cuando Dios te dé una palabra de bendición, cuando Dios te dé una promesa, tienes que cambiar tu actitud, tienes que dejar ese pesimismo, tienes que dejar esa angustia, tienes que creer que hay poder en la palabra del Hijo de Dios para concederte ese milagro en tu vida. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que este hombre escuchó lo que Jesús le dijo, creyó y se fue a su casa. Versículo 51. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Fíjate, le está diciendo, ayer a las 7, él apenas todavía iba de regreso. Es lo que yo ayer, lo que te decía. Hay gente que busca a Dios y espera un milagro por parte de Dios, pero ni siquiera tiene la disposición de ir a buscar el milagro por parte de Dios. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, pastor, hermano, oren por mi esposo, oren por mi hijo, pero no quieren, ni siquiera asisten a la congregación? ¿Verdad? Ni siquiera quieren comprometerse con la obra de Dios. Quieren un milagro por parte de Dios. Le dicen, pero oye hermano, vamos a hacer una campaña evangelística, vamos a ir a repartir volantes o vamos a hacer esto para la obra de Dios. ¿Y qué es lo que te empiezan a decir? Es que no puedo, es que tengo que trabajar. Es que tengo un cumpleaños. Es que viene a verme mi pariente. Pero cuando necesitamos el milagro, sí necesitamos y hasta parece que quisiéramos el milagro por correspondencia, ¿verdad? Así como que por por DHL, ¿verdad? Y que llegue Mercado Libre, ¿verdad? Milagro por Mercado Libre, así como, ya me llegó. Sin necesidad de salir de casa, sin necesidad de trabajar por la obra de Dios.
como dicen por ahí, ni siquiera granjearme, ¿no? Pues granjeate el milagro por lo menos, ¿no? Pero hay gente que no es así. O gente que muchas veces cambia el milagro por Dios. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que a lo mejor le dice, Señor, dame un trabajo. Tengo que mantener a mi esposa, tengo que mantener a mis hijos. Tengo a mi padre enfermo, a mi madre enferma, necesito comprar medicinas, no tengo trabajo, dame trabajo, Señor, por favor. Y Dios les da el trabajo, les da el milagro, les da el trabajo, y después dejan de ir a la congregación. Y después te los encuentras en la calle, hermano, ¿por qué no ha ido a la congregación? Es que tengo que trabajar. Cambian el milagro por la presencia de Dios. ¿Será verdaderamente que estábamos listos para el milagro? Y se parecen a Marta, ¿verdad? Muchas veces andan como Marta. ¿Cómo andaba Marta? Señor, no te da. Mírame que yo estoy aquí haciendo los sopes y me falta todavía cortar la cebolla y mira y no me ayudan. Y Jesús que dice, no, María escogió la mejor parte y no le será quitada. Y a veces cambiamos, quizás va a sonar un poco duro, pero a veces nos comportamos como Judas. Cambiamos a Jesús por 30 monedas de plata. Le damos más peso al dinero que a la obra de Dios o a la presencia de Dios. Al Señor, Señor, dame un esposo, dame una esposa y te vamos a servir. Y ya se casa la persona y hermano, ¿por qué no ven a la congregación? Es que pues tengo que complacer a mi esposo y es que pues es mi esposa, hizo cumpleaños, pues lo tuve que llevar a comer o lo tuve que ir le fui a comprar esto, su regalo o sea, cambian lo terrenal por lo espiritual, por lo que tiene más peso. Ningún amén, ¿verdad? Ningún amén. Ningún amén, ¿verdad? Así es el Señor, nos confronta. Por eso es que tenemos que ser personas de fe, agradecidas. Tenemos que ser pacientes también para esperar los tiempos de Dios, porque muchas veces queremos un milagro en nuestras vidas, pero lo queremos ya. Vivimos en una sociedad en la cual es rápido todo, ¿no? Palomitas de maíz en el microondas en 3 minutos. Un café express en 4 minutos. En 2 minutos y medio en el microondas, ¿verdad? Pero tenemos que tener entendimiento que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. No. Y Dios sabe cuándo es el momento perfecto. Amén. 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 Salmos 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate, aquí el salmista está diciendo, no te abatas, alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te agitas? ¿Has visto esas personas que viven agitadas? Ay, es que yo no sé qué voy a hacer, Dios mío, y eso, aquello. Sin embargo, aquí el salmista está diciendo, espera en Dios, espera en Dios. ¿Sabe usted que la palabra de espera es una derivación de esperanza? ¿De ahí sale la palabra esperanza? Fíjese, Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Por la fe tenemos qué? Paz. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. ¿En la qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿La prueba qué produce? Esperanza. Espera. Dile al que tienes al lado, espera. Espera. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez más, y la esperanza, es decir,
¿En quién está tu esperanza? En Jesús, ¿verdad? Jesús dice ahí, no avergüenza. La esperanza que tú has puesto en Jesús no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si Dios ha derramado su Espíritu Santo en ti, tienes que aprender a esperar, a confiar en los tiempos perfectos de Dios para ese milagro. Amén. Y vamos a ver cómo Jesús le había dado una palabra de promesa a este hombre. Y esto nos lleva al siguiente punto. Estoy cerrando este estudio que este punto lo titulé La fe que convierte. Verso 53 de nuestro texto base. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús se había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Fíjate, aquí vemos cómo a partir de ese milagro que Jesús hace en la vida de este hombre, ese hombre creyó y toda su casa fue salva. Esa es una promesa de Dios para todos nosotros, en su mayoría, no en todas, porque va a haber excepciones. ¿Por qué va a haber excepciones? Porque dice en Mateo 24, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Desafortunadamente va a haber personas familias en las cuales no todos van a ser salvos. Es duro lo que te estoy diciendo, sí. Pero si tú te consagras a Dios, buscas de Dios, tú puedes ser esa lanza que Dios utilice para que tu familia sea salva. Amén. Para que tu esposo, tu esposa, pero ¿sabes qué? Tiene que haber un compromiso de tu parte también. Compromiso implica incluso a veces sacrificar cosas, tiempo, dinero, esfuerzo en tu vida por la obra de Dios. Pero ¿sabes? Créeme que el día que tú inviertas tiempo, finanzas, esfuerzo, trabajo en la obra de Dios, Dios se va a encargar de recompensártelo en esta vida y en la eterna. Amén. Jesús dijo, aquel que haya dejado esposa, padre, hijos, terrenos, todo por mi causa, yo les recompensaré 100 veces aquí en esta tierra y allá en el cielo. Por supuesto que no te está diciendo Dios que no atiendas a tu esposo, no atiendas a tu esposa. A lo que se refería Jesús es que tu principal objetivo en esta tierra tiene que ser un compromiso con la obra de Dios, sin descuidar tu familia. Amén. Amén. A eso se refería Jesús. ¿Quieres que tu familia sea salva? Amén. Trabaja para que Dios haga ese milagro en tu vida. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que tú nos das. Ahora entendemos, Señor, que todo milagro también implica un compromiso de nuestra parte, Señor. A ser agradecidos, a buscarte, no solamente si nos concedes el milagro, Señor, aun y cuando tú no concedieras ese milagro que nosotros esperamos, Señor, sabemos que en tu mente infinita, Señor, tus planes para cada uno de nosotros son más altos que los montes.
más altos que las montañas, más altos que las nubes, Señor. Y que quizás si ese milagro no lo vemos en esta tierra, Señor, es porque tu mente grande, tu mente infinita, Señor, es mucho más grande, más amplia que nuestra mente finita, Señor. Nosotros confiamos, Señor, en tu soberanía, en tu voluntad, en tu sabiduría, Señor, y ponemos delante de ti ese milagro que nosotros anhelamos, sabiendo, Señor, que siempre se cumplirá tu voluntad y no la nuestra, Señor. Amén. Sabiendo que tus pensamientos son de bien y no de mal para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas esta palabra, Señor, que bendigas nuestras vidas, que bendigas a nuestras familias, Padre Celestial. Tenemos hijos, Señor, que queremos que sean tocados por tu dedo, Señor Jesús. Basta una palabra tuya, Señor Jesús, para que nuestros hijos estén en tu camino, para que nuestras esposas, los esposos, Señor, estén en tu camino, Señor. Todos aquellos, Señor, por los cuales nosotros estamos trabajando, Señor, para que sean salvos, Señor, hemos tenido entendimiento que no hay milagro más grande que tú nos puedas dar más allá de lo terrenal, sino que es esa vida eterna, Señor, para nuestras familias, para todos aquellos seres queridos, Señor, aún para aquellos que no te conocen, Señor. Señor, te damos gracias y bendecimos esta palabra, poniendo nuestra vida y nuestra voluntad en tu mano, Señor Jesús. Gracias te damos, y la iglesia dice amén, amén, amén. Hemos terminado. Que Dios les bendiga.